Lilo y Stitch, una trama llena de aventuras y personajes entrañables, vuelve al cine después de muchos años. ¿Quieres que repasemos juntos esta inolvidable historia? ¡Comencemos! La historia comienza en el cuartel general de la Federación Galáctica, donde el Dr. Shumba, principal científico, enfrenta un juicio por crear una criatura ilegal. Aunque niega las acusaciones, su creación es traída como evidencia. Una entidad peligrosa y destructiva bautizada como Experimento 626, con habilidades extraordinarias como fuerza sobrehumana, resistencia a armas y gran inteligencia. La Gran Concejal lo considera una amenaza para el universo. A pesar de su comportamiento salvaje, intenta razonar con él. Sin embargo, él responde con insultos, lo que resulta en el encarcelamiento de Shumba y la condena de 626 al exilio en un asteroide. Sin embargo, el experimento escapa, saboteando la nave y tomando rumbo hacia un planeta desconocido, la Tierra. Al descubrir que aterrizará en una isla terrestre, la Gran Concejal sugiere destruirla. Eso no me lo esperaba. Pero el teniente Pickley, conocedor del planeta, lo impide, argumentando la importancia ecológica de los mosquitos y los habitantes humanos. En lugar de usar la fuerza, asignan a Pickley y al encarcelado Shumba la tarea de capturar el experimento a cambio de su libertad. Mientras tanto, en Hawái conocemos a Lilo, una niña particular y solitaria, que llega tarde a su clase de hula tras comprar mermelada para su pez Pato. ¿Quién le pone así a su pez? Es como ponerle a tu gato Perro. Al explicar su historia, sus compañeras la marginan, y tras una pelea, su profesor llama a su hermana mayor Nani. En casa, Lilo se encierra justo cuando llega el trabajador social Cobra Bubbles. Al entrar, encuentra desorden y señales de abandono. Cuando le pregunta a Lilo si es feliz, la niña responde con una exageración que deja en evidencia el descontrol del hogar. Bubbles advierte a Nani que tiene 3 días para mejorar la situación, o perderá la custodia de su hermana, lo que genera una discusión entre ambas. Al anochecer, mientras ambas observan una estrella fugaz, que en realidad es la nave de 626, Lilo pide un deseo: tener un amigo que nunca la abandone. Y hasta acá la película viene bien, pero no sé si este deseo justifica tener de contrabando una criatura que en cualquier momento podría salirse de control. ¿Por qué estás haciendo esto? En la jungla hawaiana, el experimento 626 aterriza y tras causar un pequeño caos, termina capturado y llevado a un refugio de animales, donde es encerrado por su comportamiento extraño. Mientras tanto, Lilo y Nani visitan el lugar en busca de una mascota. La criatura, al notar que está siendo observada por sus perseguidores, se camufla, actuando de forma dócil. Lilo se encariña de inmediato y lo adopta, llamándolo Stitch, sin saber su origen alienígena. La encargada se asombra de que Stitch siga vivo, pero Lilo decide llevárselo. Shumba intenta capturarlo de inmediato, pero Pickley lo detiene, recordándole que la niña es parte del entorno protegido de los mosquitos. Stitch, protegido por su nueva familia, se burla de su creador. Al día siguiente, Nani se va a trabajar y Lilo trata de integrarse con sus compañeros de clase, pero es rechazada una y otra vez. Intenta impresionarlas mostrándole a Stitch, pero su comportamiento salvaje las asusta. Stitch, decepcionado al descubrir que está atrapado en una isla sin grandes ciudades que destruir, entra en crisis. Durante el día, Lilo se esfuerza por enseñarle a comportarse como un perro, pero Stitch continúa siendo impulsivo y destructivo. ¿Vieron? Yo les avisé y nadie me hizo caso. Incluso cuando encuentra una supuesta nave para escapar, descubre que solo es un juego. Lilo, al ver su naturaleza, hace un dibujo que refleja su nivel de maldad. Por la noche, Nani le lleva pastel, pero Stitch come todo sin pensar. Luego conocemos a David, un amigo que está interesado en Nani, pero ella se mantiene enfocada en cuidar a su hermana. Mientras tanto, Stitch cae en una trampa de Shumba, lo que provoca un alboroto en el restaurante. Nani, al intentar intervenir, termina perdiendo su empleo. De regreso a casa, Lilo acusa al jefe de su hermana de ser un vampiro y le causa gracia, pero el ambiente está tenso. Stitch sigue siendo un problema en casa y Nani propone devolverlo. Lilo lo defiende con fuerza, recordando que Ohana significa familia y que eso implica no abandonar ni olvidar. Conmovida, Nani accede a que Stitch se quede. Esa noche, Lilo le muestra a Stitch su habitación y le da un biberón con café, lo cual solo intensifica su hiperactividad. Cuando finalmente logra calmarlo, le pregunta por qué destruye todo lo que toca y le sugiere que podría cambiar. En lugar de reflexionar, Stitch construye una maqueta de San Francisco, para luego destruirla él mismo. Desde la distancia, Shumba observa y se burla de que 626 jamás podrá evitar su instinto destructivo. Mientras tanto, Pickley sufre picaduras masivas de mosquito, lo que complica aún más la misión en la Tierra. Esa misma noche, Nani se asusta al encontrar a Stitch hurgando en la nevera. Él vuelve con Lilo y empieza a romper libros, frustrado por no encontrar sentido a su existencia. Al toparse con el cuento del patito feo, se siente identificado y le pide a Lilo que lo lea. Por primera vez, Stitch conecta con la idea de pertenecer a una familia.
Al día siguiente, Stitch entretiene a Nani mostrando que puede reproducir discos con su boca, pero ella no puede prestar atención porque Cobra Bubbles llega tras enterarse de que ha perdido su empleo. Stitch lo golpea con un libro, complicando aún más la situación. Cobra advierte que la próxima vez que vea a Stitch deberá comportarse como un ciudadano ejemplar. A Nani le insiste que necesita encontrar trabajo urgentemente. Mientras tanto, Lilo se dedica a educar a Stitch con un modelo a seguir. Le enseña a comportarse como Elvis Presley, bailar hula y tocar la guitarra, aunque sin éxito. En un intento más, Nani acude a una entrevista en un hotel, pero todo se arruina cuando Stitch causa otra escena, esta vez imitando a Elvis frente a los turistas. Los flashes de las cámaras lo alteran y su reacción violenta arruina una vez más las posibilidades de Nani. Justo en ese momento, Cobra presencia la escena, dejando a Nani sin palabras. Todo parece un desastre. David, viendo el ánimo caído de las hermanas, los invita a surfear para despejarse. A pesar de que Stitch no disfruta el agua, intenta sumarse a la experiencia. Poco a poco se divierte junto a ellas y se acerca a Lilo para disculparse por su actitud. Desde lejos, Jumba nota un comportamiento inusual en Stitch. Está desafiando su programación y actúa con afecto. Se pregunta qué lo motiva a cambiar. Justo en ese momento, la gran concejal llama exigiendo un informe, pero Jumba corta la comunicación, decidido a intervenir por su cuenta. Mientras Stitch disfruta con Lilo en el agua, Jumba aparece para capturarlo. La criatura no logra salir a la superficie, pero accidentalmente arrastra a Lilo consigo hacia las profundidades. David y Nani se lanzan al rescate. Aunque logra salvarla, Nani, al ver a Stitch cerca de su hermana, asume que fue el causante del accidente. Stitch escapa de sus captores y David lo rescata justo a tiempo. En la playa, Cobra Bubbles observa todo. Aunque reconoce que Nani se esfuerza por cuidar a Lilo, le informa que al día siguiente deberá llevarse a la niña, lo que deja a las hermanas devastadas. David le reprocha a Stitch haber arruinado la oportunidad de Nani, lo que hace que el alienígena se sienta profundamente culpable. Esa noche, Stitch deambula por el bosque y se encuentra con una familia de patitos. Desde lejos, escucha como Nani se despide de Lilo, consciente de que no podrá evitar la separación. En la habitación, Lilo le muestra una foto familiar a Stitch y le cuenta que sus padres murieron en un accidente. Le pregunta por su familia, pues cree que destruye cosas porque se siente solo. Lilo le ofrece ser parte de su familia, aunque no sea perfecta. Le explica que Ohana significa familia, que nadie se queda atrás ni es olvidado. Le dice que, si quiere irse, está en su derecho, pero que ella nunca lo olvidará. Conmovido, Stitch se marcha al bosque con el cuento del patito feo, aceptando que está perdido y sin rumbo. Al mismo tiempo, Jumba y Pickly, sin novedades sobre el experimento, reciben otra llamada de la gran concejal. Esta vez, los despide de la misión, lo que frustra a Pickly, pero Jumba lo toma como una oportunidad para actuar sin restricciones. Sin saberlo, la concejal ha asignado al comandante Gantu para capturar a Stitch al amanecer. En el bosque, Jumba encuentra a Stitch. El pequeño alien expresa que extraña a su familia, pero Jumba le recuerda que fue creado solo para destruir y que no pertenece a ningún lugar. Stitch se niega a aceptarlo y huye. Mientras tanto, Lilo le cuenta a Nani que Stitch se ha ido porque no quería vivir con ellas. Nani intenta consolarla, reconociendo que algunas cosas simplemente no pueden evitarse. De pronto, David llega con una oferta de trabajo para Nani. Ella le pide a Lilo que se quede sola unos minutos, agradeciendo a David antes de partir. En ese momento, Stitch vuelve a la casa, perseguido por Jumba. El alien se esconde detrás de Lilo para evitar ser capturado, y ella, sin entender nada, se ve en el medio de un conflicto. Jumba le informa a Stitch que no hay reglas que lo protejan, así que intenta capturarlo por la fuerza y llama al FBI. No, era mentira. Pero hubiera sido genial. En respuesta, Stitch defiende a Lilo y se enfrenta a su creador utilizando sus propias armas. Con ayuda de la niña, improvisan una bomba con su muñeca de trapo para detener al científico, pero la pelea escala rápidamente. Durante la huida, Lilo se topa con un alienígena desconocido, que verifica si sigue con vida. En medio del caos, decide llamar a Cobra Bubbles para pedir ayuda, asegurando que hay extraterrestres destruyendo su casa. Antes de que la explosión arrase con todo, Pickly logra sacarla de la vivienda. Mientras tanto, Nani regresa tras una entrevista exitosa, solo para encontrarse con un camión de bomberos y la casa completamente destruida. Cobra ya ha puesto a salvo a Lilo y la tiene bajo su custodia. Nani le suplica que no se la lleve, alegando que su hermana es lo único que la comprende, pero él percibe que Nani depende más de Lilo que al revés. Sabiendo que están a punto de ser separadas, Lilo huye del vehículo y se pierde entre los escombros. Stitch encuentra la foto familiar y corre a devolvérsela, pero Lilo, dolida, lo rechaza. Cree que él es responsable de todo lo
lo ocurrido. En ese instante, el comandante Gantu aparece con su nave y captura tanto a Stitch como a Lilo. Aunque Stitch logra escapar, Lilo queda atrapada. Nani, al verlo, exige saber dónde está su hermana. Al principio, Stitch no sabe explicarle, pero finalmente revela su origen y propósito. Jumba aparece y confirma que solo vinieron por el experimento. Cree que al llevarse a Lilo le hicieron un favor, lo que hiere profundamente a Nani. En ese momento, Stitch se acerca a ambos y les recuerda que Ohana significa familia y que la familia no te abandona. Con esas palabras, logra convencer a Jumba de ayudarlo a rescatar a Lilo. Sin perder tiempo, parten en una moto hacia el corazón de la isla, donde encuentran una nave que usan para perseguir a Gantu. Durante el vuelo, Gantu ataca para evitar que lo persigan. En una maniobra arriesgada, Stitch sale de la nave para alcanzar la cápsula donde está Lilo, pero es derribado y cae inconsciente. Una pequeña rana logra despertarlo justo a tiempo. Entonces, Stitch tiene una idea. Detiene un camión de gasolina y lo lanza al volcán, generando una explosión que lo impulsa hacia la nave enemiga. Una vez a bordo, logra vencer a Gantu y libera a Lilo. Ambos escapan justo antes de que la nave explote. A pesar del caos, logran salvar al comandante. Tras la explosión, David, que se encontraba en la playa, los ayuda a volver a la tierra firme. Pero apenas Stitch toca la arena, es detenido por la gran concejal, quien acaba de llegar con la intención de llevárselo. Lilo intenta intervenir, pero Cobra Bubbles la detiene. La concejal no da tiempo a explicaciones y se dispone a reprender a Jumba, hasta que se percata de que Stitch se ha entregado por voluntad propia, mostrando una inteligencia mayor a la esperada. Le permite despedirse de su familia terrestre, y él les dice que, aunque son una familia pequeña y algo rota, lo han tratado con cariño. Estas palabras conmueven a la concejal, quien duda en cumplir su sentencia. Cobra interviene y señala que Stitch fue adoptado legalmente por Lilo en el refugio, lo que convierte su captura en un acto ilegal según las leyes terrestres. Además, menciona que la concejal le resulta familiar, revelando que se han conocido en 1973, cuando él trabajaba para la CIA y evitó una invasión alienígena, argumentando que los mosquitos eran una especie en peligro, bastante similar a una trama de Hombres de Negro. En fin, esta mención provoca que la concejal respete la jurisdicción humana. Finalmente, decide que Stitch cumplirá su exilio en la Tierra bajo la custodia oficial de Lilo y Nani, garantizando su protección por parte de la Federación Galáctica. Cobra será su contacto permanente, aunque admite que no tiene idea de cómo explicará esto a todos sus superiores. Con la mayoría de los alienígenas regresando a su planeta, la vida comienza a estabilizarse. Nani consigue empleo y Stitch se adapta poco a poco a su nueva vida familiar. Se integra a las tradiciones humanas, cumpleaños, Halloween, Navidad y más. Aunque sigue siendo travieso, ha encontrado su lugar. Ahora por fin tiene una familia.